No hay mejor manera de presentar doble identidad en la editorial que con alguien que sabe mucho de dobles identidades. Bien porque han escrito sobre ello o bien porque han tenido... ¿Cuántas identidades has tenido, Jaime Rocha, en tu vida? Incontables, incontables. Pues cuéntala. No, numéricamente incontables. Siempre he usado las iniciales JR y siempre he usado nombres de personas que yo conocía, aunque mezclaba identidades con ciertas profesiones o tal, pero había una forma de no equivocarme que era el coger de algunos amigos, de alguna familia y tal, y mezclarlo todo eso y salía una identidad. Lo que pasa es que, para simplificar el tema, en mis novelas aparecen solamente dos, en la propia de Jaime Rocha y Julián Rocha. Jaime Rocha, capitán de navío. Capitán de navío. De la Armada Española, agente de inteligencia durante muchos años, autor de éxito, ahora nos explicará por dónde van los tiros y nunca mejor dicho. Fernando Martínez Laine, maestro de periodistas, fundaste la oficina de la agencia EFE en Cuba. En La Habana, Cuba, sí señor. En el año 1970. Caramba. Cuando Franco decía aquello de a Cuba ni me la toquéis. Bueno, no lo decía. Por aquella época. No lo decía, pero se sobreentendía. Y luego, la verdad es que fue una época periodísticamente muy bonita, como te puedes imaginar. Y luego también monté la oficina de la agencia EFE en la Unión Soviética. O sea que me tocaron... ¿Unos cuantos espías has conocido? En un unos cuantos espías, sí, pero ya están, son espías en la sombra ya, en el pasado totalmente. Permíteme una pregunta. ¿Quién era fuente de quién? ¿El espía era fuente del periodista o el periodista era fuente del espía? Yo creo que en la mayoría de los casos se dan las dos cosas. El periodista puede servir de fuente de información al espía, naturalmente, y si el periodista es avispado, pues también le sirve de fuente de información, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un juego en el que podemos decir que si la cosa va bien, termina en empate, ¿no? Fernando, ¿cuántas novelas has escrito? Basadas en este género. Novela, pues como unas 15 por ahí. Una. ¿Cuál es la que dices, esta es mi novela, hasta ahora? Vía Muerta, y lo digo porque es una novela que se acaba de reeditar ahora, pero que está editada hace unos 15 años, y me dejó un mal sabor de boca porque no la distribuyeron muy mal. ¿Por qué esa es la mejor? Pues porque creo que representa una época que para los periodistas de aquel momento... Pues recuerda cuál fue. Es una época simbólica, que es la caída, un poco la caída del muro, ¿no? La caída del muro y la caída de la Unión Soviética, de la implosión, digamos, de la Unión Soviética. Entonces, a los periodistas que estábamos en ese momento, pues la verdad es que fue un momento histórico ya irrepetible, ¿no? Y yo me inspiré un poco en ese conjunto de noticias, de situaciones, de años vividos, para centrarlo en la figura de un espía que en definitiva es un espía ya quemado, que todo esto de la caída del muro, lógicamente, le deja fuera de juego y que tiene que ganarse la vida un poco con lo que... ¿Dónde te pilló? El día, la noche de autos, cuando cae el muro. La noche de autos a mí me pilló en la Unión Soviética, pero fue cuando ocurrió el famoso golpe aquel de Yeltsin y el del Parlamento. El Parlamento, el de los tanques. Sí. Pero yo ya había salido, un par de años antes había salido ya, cuando todavía no había llegado, digamos, a Gorbachev. Y entonces estuve entrando y saliendo varios años de la Unión Soviética. Jaime, ¿dónde te pilló la caída del muro? Digo, el muro, en Praga, es tu última novela. En Praga, directamente. Y a mí me manda Manglano en el año 89, después de... Recordemos, Manglano, director de lo que hoy es el CNI, entonces... Sí. Y me manda allí y todavía empezaba a haber algunos movimientos en la Alemania del Este, en Hungría, empezaba el tema de Solidarność en Polonia, pero no se tenía muy claro hacia dónde iba a evolucionar. Y sobre todo él me dice que hay dos países que creían que no iban a cambiar, que era la Rumanía de Ceausescu y la Checoslovaquia, que tenía un regimiento... Ceausescu se cambió... Sí, lo cambiaron. Entonces, cuando yo llego a Checoslovaquia, realmente todavía en Checoslovaquia no se movía nada, estaba todavía la cosa muy incipiente. Había pues los movimientos estos de
la Carta 77 de Václav Havel, Alexander Dutschke, de todos estos. Václav Havel, que luego fue presidente. Luego fue presidente, dramaturgo conocido, se pasaba más tiempo en la cárcel que en la calle. Yo tuve la suerte, porque tuve un magnífico embajador, que era un hombre muy político. ¿Embajador de España? Embajador de España, quién? José Luis Vicenta Ballester. Histórico. Había sido secretario de Estado y había sido jefe de gabinete de Morán cuando era ministro. Y la verdad es que digo que tuve la suerte porque nos entendimos desde el primer momento. Él sabía cuál era su trabajo y el mío, y colaboramos muchísimo. Como colaboré con muchísimos periodistas españoles que estaban. Hago un pequeño paréntesis y volvemos a vuestra labor periodística de inteligencia. ¿Es un género? ¿Esto que hace Doble Identidad? Sí. ¿Es un género literario la novela de espías? La literatura de espías. Sin duda, sin duda, es un género literario, además es un género literario muy reciente, muy de nuestro tiempo, es casi una épica de nuestro tiempo, que además exige, yo creo, un esfuerzo extra, porque una novela de espías exige un conocimiento geopolítico y un conocimiento mínimo de lo que es la realidad política, si no la novela de espías no se entiende, ¿no? Entonces pero vamos, género diferenciado. Una novela de espías no es James Bond. No, en absoluto. Para nada. Bueno, vamos a ver, es una novela, digamos, podríamos llamar de espionaje ficción, o de espía ficción. De aventuras. Claro, que también hay gente que le gusta, es decir, que no, pero pero vamos, más. Pero señoras estupendas, coches que vuelan. Pero no tiene nada que ver, digamos, pero no tiene nada que ver con una novela de espía seria, digamos, ¿no? Ya, eso tiene sus maestros, tiene sus precursores, tiene sus... Lo sorprendente para un lector, que puedes imaginar un autor, ya sea periodista o escritor profesional, que haga una novela de espías, pero que un espía haga una novela de espías, eso es muy raro. Bueno, para mí es más fácil, porque lo que traslado al libro son vivencias, ¿no? Autobiográficas. Noveladas, todo lo que he publicado hasta ahora es autobiográfico, o sea, los hechos que se narran son verdad, lo que pasa es que están novelados. Cuidado, eso tiene trampa, te lo he preguntado en alguna ocasión. Sí. ¿Cuánto te callas en cada novela? Que no mucho, puedes contar mucho. ni hasta que te mueras. Mucho, Ángel, mucho. De la novela y fuera de la novela. Eso de que dicen que vales más por lo que callas que por lo que hablas, ¿no? Es cierto, absolutamente. Bueno, cierto. pero hay que hacer constar que grandes maestros de la novela de espías han sido espías también. John le Carré, por ejemplo, ¿no? Forsyth y más. Entonces... Sí, pero en español o en España seguramente no es un género tan explotado, por ejemplo, como en Estados Unidos o en la literatura británica, ¿no? Claro. El género, de alguna manera, lo han dominado los anglosajones y básicamente los británicos, son los que han dominado el género. Y en ese conjunto, digamos, de escritores, han descollado mucho escritores que han sido espías, ¿no? Somerset Maugham, Le Carré, que estamos hablando, Alistair MacLean, es decir, ha habido muchísimos escritores que han... El mismo creador de James Bond, Ian Fleming, era espía durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso los anglosajones lo han dominado muy bien, es decir, hay una tendencia, quizá porque les tocó la época esta del apogeo del imperio, donde realmente el imperio británico estaba extendido por todo el mundo y tenían una concepción globalista de tal. Y la tienen. Y la siguen teniendo. Mira lo último que han hecho con Estados Unidos y Australia. Sí, y lo que observo últimamente es que, por ejemplo, en España se están publicando algunas novelas de espías que están bien y que, sin embargo, pues están hechas por espías que siguen manteniendo el anonimato, que no quieren, digamos, dar la cara públicamente, lo cual me parece legítimo. Pero claro, supone desde el punto de vista lector, yo creo, un hándicap. Porque... Una pregunta. Entiendo, lo comentábamos antes, la labor de espía de un periodista o viceversa, o el espía con el periodista. ¿Un espía tiene que ser militar? ¿Es un plus ser militar? Para nada. A ver, cuando a ti te seleccionan, ahora mismo, bueno, cuando yo entré el año 79, el componente más importante del CSI éramos militares, sobre todo de tierra, de marina había muy poquitos, de aviación también muy poquitos, policía y guardia civil, y muy pocos civiles. La proporción ha cambiado radicalmente, ahora son universitarios. Hay el tema de la guerra cibernética, con lo cual el hacker es una persona muy demandada,
Pero a pesar de eso, a pesar de que efectivamente esa especialización es grande, para otras cuestiones como análisis o incluso agente de campo, se seleccionan personas procedentes del mundo civil, sobre todo. Ahora hay mucha menos proporción de militares y no tiene por qué, o sea, a ver, el carácter militar te da una disciplina, te da una serie de cualidades que son importantes, pero que se pueden adquirir también sin ser militar. O sea, que no es condiciones sine qua non, ¿no? Te entiendo. ¿Por qué se llama? Te he leído cosas de los servicios de inteligencia con mayúsculas, ya con Felipe II, ya con Fernando el Católico. Sí. ¿Por qué se llama inteligencia ese servicio, ese departamento, y no se llama análisis, prospectiva, información? No sé, ¿por qué inteligencia? Yo creo que viene de antiguo. Es que curiosamente, la palabra inteligencia ya se utilizaba en el siglo XVI. Curioso, porque cuando se habla de servicios de inteligencia siempre se pone con mayúsculas. Claro, Sí. cuando habla de la inteligencia humana se pone con mayúsculas, perdón. Y hablaban de las inteligencias ya en el siglo XVI, tranquilamente. O sea que la palabra, yo creo, es que no ha sufrido ninguna transformación esencial, digamos. Entonces se ha mantenido lo de las inteligencias y la inteligencia, en el caso de español. Y curiosamente yo creo que han debido ser ellos los que han copiado la palabra inteligencia, porque en aquella época, como sabes, El imperio. España mandaba mucho. Y entonces se utilizaba normalmente la ¿Y inteligencia. fue, perdona Jaime, ¿y fue Fernando el Católico? Yo creo que sí, se le puede considerar el gran creador o el padre de los servicios de inteligencia. Hablamos de 1500. Claro, pero hablamos ya, digamos, de un país que estaba ya proyectado hacia el exterior, de un país con ambición, digamos, imperial, y de un país, en definitiva, que era muy maquiavélico, entre comillas. Digo, un rey que, en definitiva, era muy maquiavélico, entre comillas. Sabes que Maquiavelo se inspira en Fernando el Católico para su famoso príncipe y tal. Entonces, desde ese punto de vista, era un hombre al que le gustaba manejar el secreto y le gustaba, digamos, manejar la política por las vías del secreto, que son las vías elementales para actuar en política, ¿no? ¿Ibas a Sí, decir? no, que antes cuando me preguntaste lo de los militares, en la historia de la inteligencia se ha servido de monjes, periodistas, diplomáticos. La procedencia del agente de inteligencia puede ser muy variada. Lo que se aprecia es la persona y sus cualidades. Un periodista filipino una vez o desde Filipinas, haciéndome una entrevista y describiendo esas cualidades personales y tal, me decía, esto es lo que llamamos la inteligencia emocional, ¿no? Que es la empatía, es el ponerte en el lugar del otro, es la capacidad de captación de un colaborador, de tal. Entonces, bueno, pues inteligencia también con mayúsculas, ¿no? La inteligencia emocional. Pero son cosas que no se aprenden, cosas que se tiene que nacer con esas cualidades. Otra, sí. No, permitidme, perdón por la autocita. En las últimas fechas, horas, yo estaba en el incendio de Málaga y un bombero de los que estaba en la trinchera, primera línea, a 70 grados, me decía, ¿cuánto daño nos han hecho las películas de bomberos y de incendios y demás al oficio del bombero? Cierro la autocita. ¿Cuánto daño? Bueno, los arqueólogos dicen lo mismo de Indiana Jones. Claro. ¿Cuánto daño han hecho las películas de espías a la inteligencia, Fernando? Pues yo creo que las malas películas mucho daño. Las buenas películas de espías Casablanca es buena. Claro. Sí, no está mal. Espía. Sí, por eso digo, es como todo, yo creo que es una cuestión de talento. Las buenas películas de espías pues enseñan y en definitiva son un acicate incluso para... Bueno, hay servicios secretos, ha habido servicios secretos que se inspiran mucho en las películas y en las novelas para tratar de vislumbrar tramas que no se pueden llevar luego a la realidad, ¿no? Eso ha existido, hay departamentos que se encargan de eso también. Pero bueno, vamos a lo mismo, que yo creo que las malas películas de espías pues han deformado totalmente la imagen del espía y en definitiva son una mamarrachada, ¿no? Pero las buenas películas evidentemente pues son un goce, ¿no? Porque te están enseñando, te están mostrando lo que te puede enseñar cualquier libro, que entres a leerlo en profundidad y sea un buen libro, ¿no? Precisamente yo pertenezco a una asociación de antiguos agentes de inteligencia españoles y una de nuestras metas es dar a conocer a la sociedad española... ¿Conoce la lista de los miembros? Vaya espía, A ¿no? ti te la voy a dar. Y van a venir ahora a Andorra. Andorra, vienen a Andorra. Y
Y uno de los objetivos nuestros es dar a conocer a la sociedad española su servicio de inteligencia. Cómo se fundó, quién lo fundó, Manglano, al que le debemos tantísimo y tal. La trayectoria, y me preguntan en muchas entrevistas si podríamos estar homologados a otros servicios de inteligencia del mundo, de los que son archiconocidos. Yo personalmente he hecho operaciones, alguna tú conoces, con el Mossad, con la CIA. Te puedo decir que estamos al mismo nivel. A lo mejor en el económico, en el de recursos, no, pero en el humano, absolutamente al mismo nivel que cualquier servicio de inteligencia de los más prestigiosos del mundo. ¿Qué va a pasar en Andorra? Cuéntaselo, Fernando. Pues nada, vamos a celebrar un congreso de literatura de espionaje, o sea, de novela de espías. Del 16 de noviembre al 19 de noviembre. Entonces, bueno, pues lo que queremos es fomentar esto que se llama también la cultura de inteligencia, y fomentar sobre todo también un poco la afición por este tipo de escritura, de literatura espía, que en España, por desgracia, yo creo que está muy poco valorada y realmente no ha sido estimulada demasiado, teniendo en cuenta además el agravante de que durante mucho tiempo, como ya hemos hablado, pues España fue líder en la cuestión de inteligencia en Europa, ¿no? Y sin embargo y además disponíamos de escritores de primerísimo orden que fueron también agentes, fueron espías. Sin embargo, esa tradición se perdió en el siglo XVIII ya y XVII, y a partir de ahí pues el género ha entrado bastante en barrena, ¿no? Entonces tratamos de sacar esto y diferenciarlo sobre todo de otros géneros, porque además son géneros que son muy populares. Ya sabéis, en Estados Unidos o en Inglaterra, en sitios donde hay mucho bestseller y tal, pues el espionaje interesa mucho, porque en definitiva es ver la otra cara de la moneda siempre y ver el mundo oculto, en fin. ¿Qué vais a hacer en Andorra? Pues en Andorra presentar mis libros, yo vengo como los... Tú vienes como umbral. No, aparte de los libros vamos a tener mesas de debate sobre el tema de la Guerra Fría, que es un tema que... ¿La Guerra Fría de ahora o la de...? No, la de antes y las consecuencias actuales, ¿no? El otro día tuve precisamente uno sobre el tema de Afganistán y el post-Afganistán, ¿no? El nuevo orden mundial, lo llamaron los que nos convocaron a hablar de esto y tal. Pues entonces en Andorra vamos también a hablar. Pero siempre haciendo hincapié, en el aspecto literario. Es decir, nosotros vamos a hablar de literatura, de literatura de espías, pero no de política, no vamos a hablar de doctrina, ni de política, ni de espías. Vamos a hablar de literatura lógicamente conectada con este tema que es el que nos gusta, ¿no? Con este género. En términos generales, ¿la realidad supera siempre la ficción? Sí. O sea, lo que podemos ver en el muro o en la operación Dorado Cañón. El Dorado Cañón, sí. ¿La realidad es mucho más de lo que cuentas en la novela? A ver, ya te he dicho antes que hay cosas que no cuento. De hecho, las dos novelas las mandé al CNI, tuvieron la aprobación, no pusieron ni una coma, al revés, me animaron a publicarlas, porque el contenido es real, el contenido es lo que pasó, pero no entro en detalles que no puedo entrar. Entonces, eso se quedará para mí. Y lo mismo en las dos novelas que en otras muchas facetas de mi vida en el servicio de inteligencia, ¿no? Cosas con las que creo que me moriré. ¿Fernando? Sí, bueno, yo creo que en algunos casos sí, no siempre, pero sí hay casos en que efectivamente la realidad parece mucho más fantástica que la ficción. Y de hecho, si lo relataras de una manera absolutamente realista, determinado algún caso, pues lo considerarían demasiado fantasioso. Eso ocurre, ¿no? Ocurre y tal. Pero bueno, yo creo que no es una norma general, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que en la actualidad española, en lo político y demás, pasan tal cantidad de cosas tan increíbles que te crees que son fantasías y resulta que son noticias. Claro. Te crees que es una noticia del jueves y resulta que no, que es del País o de la ABC. Es completamente verdad. Efectivamente, es así, esa es la realidad. Es decir, tú fíjate, tú que estás investigando la política continuamente, hay noticias que si las pusieras en una novela en plan realista dirían, este tío está tonto, es una tontería, ¿cómo va a ser esto y tal? ¿no? Es verdad. Es así. Y permitidme, tema que habéis tratado en vuestra vida profesional, un punto muy concreto de cada uno de ellos. Nuestra frontera sur, Jaime, es el Magreb y el Sahel,
¿Deberíamos mirar más hacia el sur del Mediterráneo de lo que lo hacemos? Mira, en la época que yo estaba en el servicio, yo estuve durante 3 años coordinando las redes clandestinas del Magreb, desde Mauritania... ¿Redes? ¿Qué redes? ¿Perdona? ¿Redes? ¿Qué redes? Redes clandestinas, los espías que teníamos nosotros infiltrados. Redes clandestinas nuestras. Nuestras, efectivamente, eran nuestros espías en Marruecos, Argelia, Libia y tal, ¿no? Los cuales yo coordinaba. En aquella época se pagaba en efectivo, en dirhams, se recogía la información en papel con el sello de secreto, había que pasar las fronteras primero con dinero y luego con documentación y tal, y esas personas se jugaban la vida colaborando con un país extranjero, pasando información secreta, ¿no? Bueno, eso era la vida del espía y tal. Te puedo asegurar por qué la CIA, en un momento determinado, cuando el bombardeo de Libia, le pide al CSIC que mande un agente allí, porque sabían que nosotros esa zona la dominábamos, era nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo era ese. Y creo que lo sigue siendo. Ahora yo ya no estoy ahí, pero creo que el primer objetivo sigue siendo eso. Y además eso es un freno del terrorismo. Periodística, política y socialmente no lo valoramos. Bueno, pero es así, ¿eh? Es un error. Ya, pero es así, es así. Eso... Además ten en cuenta que es el freno del terrorismo del Sahel. Total. Y entonces nos interesa que esos países sean países fuertes, que sean capaces de no ser permeables a ese terrorismo que lo podemos tener en la frontera nuestra ya, ¿no? Por eso tenemos tropas en el Sahel, por eso tenemos personal de inteligencia en el Sahel que están ayudando a que eso no venga para arriba, ¿no? Eso en cuanto a nuestra frontera sur. ¿Nos hemos olvidado de América? Hombre, América, desde el punto de vista de la frontera, en cuanto a amenaza o seguridad, está muy lejos, ¿no? No, desde el punto de vista político, histórico, económico. No, exacto, completamente, nos hemos olvidado de América completamente, en ese sentido. Vergüenza, ¿no? Una vergüenza, y además sigue machacando la leyenda negra, que tampoco sigue ese San Benito que llevamos ahí, que digan lo que digan, no han sido capaces tampoco en muchos aspectos culturales los americanos de eliminarlo, ¿no? Sino que está todavía, incluye a Estados Unidos, que por cierto fue uno de los grandes creadores de leyenda negra y de los grandes eliminadores de etnias locales. Claro, también, te digo, teniendo en cuenta además lo que fue la guerra hispano-norteamericana del 98 y todo eso, ¿no? O sea que la verdad es que en ese sentido estamos, por desgracia, ¿no? España no hemos conseguido crear tampoco ninguna especie de Commonwealth, de hermandad real de naciones que vaya más allá del discurso ampuloso y de la verbosidad retórica, y yo creo que nos estamos quedando en sentido muy atrás. Es una opinión quizá un poco pesimista, pero es mi opinión. Yo pienso que América estamos todavía muy lejos de las posibilidades, no, de la historia que nos debería corresponder, nos debería haber correspondido por nuestro país. A todos los escritores que entrevisto, una de las primeras preguntas que les hago es: ¿cuál es tu próximo libro? Jaime. Bueno, mi próximo libro, que ya está empezado, se llama Alta Traición. Es también, el primero era de la época de las redes clandestinas del Magreb, el segundo es Checoslovaquia y algún incidente como interceptamos un cargamento de armas para la ETA, una célula de la Stasi en la base de Rota, tal, que murieron los miembros de la Stasi, los envenenaron ellos mismos y tal. Eso va en la segunda. Y la tercera es mi regreso a Madrid, ¿no? Yo cuando regreso a Madrid mando una unidad de inteligencia, de análisis, que abarcaba desde la frontera de Rusia hasta el Pacífico. Era toda Europa, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Tenía mis analistas y tal y cual. O sea, salvo los chinos, todo. Sí, yo creo que sí, todo. Y ahí también pasaron una serie de cuestiones internas, políticas, dentro de la casa, que a mí me gustaría poder contar. ¿Años? Te estoy hablando de los años, vamos a ver, para ser muy claros, ahí hubo 2 intentos de quitar de en medio al general Manglano, ¿no? Era un hombre de un trato un tanto difícil, muy serio y muy riguroso en cuanto general. Muy general. Y entonces hubo un primer intento en los años 80 y tantos, que incluso hay artículos de prensa abundantes, ¿no?, con el nombre del que iba a ser el sustituto y tal, y aquello no prosperó y yo tuve cierta parte de culpa en que no prosperara,
Y luego ya hubo uno en el año 95, que fue cuando los de las escuchas de la sede de Ribatasuna, hubo juicio, lo condenaron, perdió el cargo, vamos, lo echaron de tal, aunque luego en una instancia superior lo absolvieron y tal. Entonces yo creo que a este hombre, al general Manglano, España le debe mucho y que se le debe hacer justicia y tal. Y si puedo, mi tercera novela va a ir en ese sentido, ¿no? De reivindicar la figura de quien ha creado el moderno servicio de inteligencia español y con el que se han hecho muchas injusticias y se le ha tratado muy mal. Murió, yo lo veía de vez en cuando por San Francisco de Sales, murió solo, me tomaba cafés con él y charlábamos y tal, y eso es una cosa que tengo dentro, que si puedo, no sé si podré... Son personajes auténticos protagonistas de la transición, completamente olvidados. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo estoy dándole vueltas precisamente a un relato, a una novela, pero de espías, pero que tendría que ver con la transición, sobre todo. Yo creo que la transición, a pesar de todo lo que se ha dicho y lo que las toneladas de tinta que hemos derrochado en los periódicos y tal, hay aspectos secretos todavía de la transición que no conocemos, que no se sabe, y que son inexplicables si no se enfocan desde el punto de vista de la inteligencia. Tanto por parte de Franco como por parte del rey Suárez. Exactamente. ¿En los dos periodos? Sí, sí. Bueno, la última parte, digamos, para entenderlo mejor, los últimos años de la muerte antes de la muerte de Franco, y lo que es toda la transición. Realmente esos 15 años o 20 años decisivos de la transición, yo creo que han dejado lagunas ahí que todavía no hemos explicado, y que a lo mejor no las explicaremos hasta dentro de 20 años o 30 años, cuando dejen, ¿no? Pero hay incógnitas, realmente la transición tiene muchas incógnitas, muchas más de las que pensamos, yo creo que sí. Imagino que en Doble Identidad lo publicaré. Naturalmente. Pues nos vemos en Andorra, señores. Pero fíjate, sería muy bonito que Doble Identidad fuera el arranque de una literatura específica de espionaje. El nombre ya lo tiene. ¿Eh? El nombre ya lo tiene. El nombre ya lo tiene. El arranque también, porque ya hemos empezado, ¿no? Pero fíjate tú que los países anglosajones está muy conocido, hay cantidad de literatura y tal. Nosotros estamos empezando y yo creo que vamos, el plantel del Club Le Carré suficientemente amplio y de calidad como para que esto tenga una continuidad. A lo mejor yo ya no estoy, pero estos escritores jóvenes que están ahí metidos... Siempre, yo insisto, en el cariz esencialmente literario que queremos darle al club. Sí. Es decir, no queremos... Sí, estamos hablando de eso. No queremos pisarle la manguera a los espías de verdad ni nada por el estilo. Queremos hacer literatura, ¿no? Esa es la intención. Claro. Fernando Martínez Lainez, mucha suerte. Nada, pues muchas gracias a ti. Los agencieros admiramos a los agencieros veteranos absolutamente. Muchas gracias. Rocha. Sí, un placer. Mucha suerte. Muchas gracias, Ángel.